Hermanos, vamos a continuar con la serie de este mes. La semana pasada compartí el tema sobre la inspiración de la Biblia. La serie se llama La suficiencia de la Biblia. Hoy vamos a continuar con los beneficios de la Biblia. La semana pasada yo le hice una pregunta, ¿no? ¿Se acuerda usted que le dije, ¿qué pasaría si no tuviéramos la Biblia? ¿Se acuerda usted? Yo le hice una pregunta, ¿qué pasaría si no tuviéramos la Biblia? Y dijimos la semana pasada que, número uno, sin la Biblia sería imposible conocer a Dios. Sería imposible, porque la creación, la revelación natural nos muestra la grandeza de un Dios creador, pero no su carácter. Decíamos, no podríamos conocer la bondad de Dios, la misericordia, la sabiduría. Todo eso está revelado a través de la Biblia. También dijimos que sería imposible ser salvo. Bueno, podríamos decir que Jesús, cuando vino y anunció el Evangelio y murió en la cruz, todos los que lo vieron, ellos comprendieron, y los que creyeron serían salvos. Pero ¿y nosotros? Si no tuviésemos la Biblia, no tendríamos ese registro histórico que el Espíritu Santo dejó para las futuras generaciones. Hoy quiero añadir una consecuencia más que tiene que ver con el tema de hoy. Si no tuviésemos la Biblia, estaríamos de mal en peor. Espiritualmente, moralmente, nos degradaríamos más y más. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios está perfeccionando nuestra vida? Está limpiando los efectos del pecado, porque Cristo en la cruz nos hizo libres del pecado, pero todavía seguimos en la batalla, en la lucha contra nuestra naturaleza, contra el pecado. La palabra de Dios entonces es la que nos va purificando, nos va transformando. Por eso me encantó esta cita la leí en un libro del pastor MacArthur. El pastor John MacArthur dice, la Biblia no se lee para información, sino para transformación. La Biblia nos da el poder espiritual para ir cambiando todos esos pensamientos que arrastramos, todos esos hábitos, conductas, todos esos temores. La Biblia va transformándonos. Por eso, cuando hablamos de los beneficios de la Biblia, mi hermano, querido amigo que nos visita, estamos poniendo este enfoque, la transformación espiritual interna. Mira, vamos a leer el Salmo 19, el pasaje que nos va a mostrar los beneficios de la Biblia. Salmo 19, por favor, no olvidar apagar el celular. Que nada nos distraiga de este tiempo. Vamos a estar acá una media hora escuchando la palabra. Por favor, pongan en silenciador el celular. Dice el Salmo 19 del versículo 7 al 14. Del versículo 7 al 14. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Una salvedad, ¿verdad? Una salvedad. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel,
la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Señor, tú hablas. Tú hablas por medio de tu palabra, tú hablas, Señor, a mi vida y a cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, esa palabra tuya no vuelve vacía. Tú dijiste, Señor, que tu palabra es como el trigo, no como paja, porque tu palabra tiene vida espiritual. Señor, yo te pido que esta mañana, los que estamos aquí escuchando, podamos recibir la palabra de vida. Podamos, Señor, ser transformados, no solamente, Señor, informados, sino transformados, porque esa es la palabra de Dios, la palabra de vida, que crea, da vida. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje, bueno, el Salmo 19 en general, es un salmo muy conocido. Es un salmo de los que varios autores cristianos han escrito, ¿no? C.S. Lewis decía que para él este era el mejor salmo, ¿no? Porque del versículo 1 al versículo 6 habla de la revelación de Dios a través de la creación, lo que conocemos como revelación natural. Esos primeros 6 versículos, pero del 7 al 14 habla de la revelación de Dios a través de la Biblia, de la palabra, que es lo que estamos en este mes estudiando. En este pasaje del versículo 7 al versículo 8 específicamente, están los 4 beneficios que la palabra de Dios, y escúchame, solo la palabra de Dios puede producir en nosotros. Mira, vamos a ver el primer beneficio que nos muestra. Es que solo la palabra de Dios restaura el alma. Dice el versículo 7 en la primera parte, y esta vez voy a hacer una salvedad. Voy a usar en las citas la Reina Valera, porque en la traducción del texto hebreo transmite mejor la idea original. Dice en la Reina Valera, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra alma que está en el texto hebreo, nefesh, significa alma, persona, ser interior. La palabra de Dios es la única que puede restaurar, convertir, transformar a la persona, al ser interior. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra perfecta ahí en el hebreo da la idea de que es completa. Completa. Toda la ley, toda la palabra de Dios está completamente dicha para conversión, transformación del alma humana. Y esto significa entonces que cuando nosotros queremos un cambio, queremos una transformación, hermanos, lo que tenemos es la palabra de Dios. No busquemos cambios superficiales, no busquemos solamente adoptar palabras, adoptar formas externas, no. Lo primero que hace la palabra, porque todo eso sería algo exterior, superficial, la palabra cambia al ser, cambia a la persona. El apóstol Pedro, en su primera epístola, va a decir, capítulo 1, versículo 23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, porque la palabra de Dios es eterna,
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios transforma nuestra alma, nuestra naturaleza, de dos formas. La primera, como dice Pedro, para salvación. La palabra de Dios nos permite conocer lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, y a través de esa verdad, de esa revelación, entonces nacemos de nuevo. El apóstol Pedro dice, han nacido de nuevo. Está hablando de la salvación, de la regeneración, de la justificación. Cuando nosotros entendimos que el Señor Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo usó ese mensaje, esa palabra, para nosotros creer y entregar nuestra vida. Pero también, una vez que ya somos ya salvos, una vez que ya hemos sido regenerados, la palabra de Dios sigue restaurando el alma. Ya no para ser justificados, sino para ser santificados. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús en la oración sacerdotal, hablando de sus discípulos y también de nosotros. Dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Nosotros tenemos deseos de crecer, de ser renovados, de seguir aprendiendo más a vivir como Jesucristo. Hermano, necesitamos con urgencia leer, meditar, deleitarnos en la palabra de Dios. Un cristiano que dice, yo quiero vencer este pecado, o ya no quiero seguir haciendo lo malo, pero no lee la Biblia, no la guarda, no la obedece, se está engañando a sí mismo. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice acá que la santificación, que es la renovación de nuestro ser interior, de nuestra alma, es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso me encanta que cuando venimos estamos en una consejería, a mí me encanta, yo de frente les digo a los hermanos que tienen consejería, les digo, mira, tu problema tiene solución. Y se emocionan. Sí, pastor, sí. Está en la palabra de Dios. Tienes que leerla, tienes que obedecerla, y vas a ver cómo Dios cumple sus promesas. Y me encanta cuando veo que efectivamente, después de unas semanas, vienen las personas y dicen, pastor, ha habido un milagro, ya no estoy actuando como antes, ya estoy cambiando. ¿Sabes por qué? Porque he estado leyendo la Biblia. Me he estado despertando con ganas de leer la Biblia. He estado leyendo, la pastora antes no la leía. Y eso es porque la palabra es perfecta, es completa. Y si tú la lees, no serás el mismo. Amén. Número 1, entonces, el primer gran efecto, beneficio, es que restaura nuestro ser interior, restaura nuestra alma. Número 2, la palabra de Dios da sabiduría. Dice la segunda parte del versículo 7, también en la versión Reina Valera, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra fiel es confiable, por eso la NBI lo ha traducido como digno de confianza. Dice que el testimonio de Jehová es confiable. Es decir, que el testimonio que Dios hace de sí mismo es verdad. Y el efecto que produce es que hace sabio al sencillo. Ahora, aquí la palabra sencillo o simple, como está en otras versiones, es una palabra interesantísima. Es la palabra hebrea petit, que significa
una puerta abierta. Petit, sencillo, es aquella persona que acepta todas las cosas como si fueran ciertas. Es alguien que no tiene filtros. Es alguien que acepta todo lo que le dicen. No discierne. Por eso dice sencillo, petit, abierto. Y la palabra de Dios dice, es un testimonio fiel para que esa persona pueda conocer la verdad absoluta. Actualmente, sobre todo en las nuevas generaciones, hay un pensamiento muy abierto. ¿Cómo dicen los jóvenes? Open mind. Eso se refiere. Ese es exactamente el sencillo que dice David en el Salmo 19. Es aquella persona que relativiza todo, que dice, bueno, esa es tu verdad, pero también puede haber otra verdad. O viene alguien y le da le cuenta, le da un punto de vista y él dice, oh sí, qué interesante, sí, está bien, acepto, así es. Y viene otro que le dice lo contrario y que dice, ah sí, está bien, acepto. Petit, sencillo, es una puerta abierta. Y la palabra dice, no, porque no hay muchas verdades, hay una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Mira, una de las cosas que el Señor le dijo a su pueblo, a Israel, en Deuteronomio 4:6, por ejemplo, fue justamente acerca de su sabiduría. Dice, obedézcanlo y pónganlos en la práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Cuando Dios rescató a Israel de Egipto, no los dejó para que ellos hicieran su voluntad. Dios les dio los mandamientos. Dios les dio las leyes. Dios les dio su testimonio fiel para que ellos, que eran un pueblo de esclavos, pudieran ser, mira, dice, sabios e inteligentes. Lo que pasa, mi hermano, en este punto es importante porque yo veo que esa es la cultura de hoy, ¿no? Como hay tanta información ahora, se dice el mundo ya es la aldea global, la comunidad global, entonces ahora nos pareciera que todo es relativo y no es así, esa es cultura posmoderna. Hay verdades, hay cosas absolutas y eso es lo que está en la Biblia. Cuando la serpiente, cuando Satanás usó la serpiente para tentar a Eva, lo que hizo fue poner en Eva otra verdad. Dios había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Satanás usa a la serpiente, le dice a Eva, mira la astucia. Primero le transgiversa las palabras porque dice, con que Dios ha dicho que no comáis nada, ningún fruto, eso no había dicho Dios. Dios había dicho solamente el árbol del conocimiento del mal. Y cuando ella le dice, no, Dios no ha dicho que no comamos de este árbol, le dice, ¿sabes por qué? Porque Dios no quiere que comas porque serás como Él. Esa era otra verdad. Bueno, en realidad era una gran mentira, un gran engaño. Pero Eva creyó esa mentira disfrazada de verdad. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo es lo que ella quería. Y eso es lo que pasa también hoy. Porque cuando hablamos de absolutos, cuando hablamos de lo que la palabra da como fiel testimonio, a veces decimos, no me parece, pastor, no me parece.
No, yo voy a buscar en la Biblia, esa es la excusa, ¿no? Yo voy a buscar mi interpretación. No, mi hermano. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y ponemos la fe en el testimonio de la palabra, por eso está ahí la palabra. Nosotros ponemos siempre los versículos que sustentan, que proclaman la verdad. Entonces tenemos nosotros que tomar la palabra como lo que es, la misma palabra de Dios. El salmista, mira lo que va a decir en el Salmo 119, versículos 98 y 99. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El salmista dice, mira, me sorprende, Señor, me sorprendo, porque cuando estoy leyendo, cuando estoy meditando y estoy practicando tu palabra, soy más sabio que la gente que me ataca. Entiendo más que los maestros que me enseñaron tu palabra. Hermano, esto es maravilloso. Es la palabra la que nos está dando la verdad. No escuches otras verdades. No escuches, no hay otras verdades. Todo lo que está, acuérdate, es completa, es perfecta. Todo lo que es para tu vida y para mi vida, Dios quiere revelarte, está en la palabra de Dios. Tercer testimonio, beneficio, perdón. La palabra de Dios alegra el corazón. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Una de las cosas que aprendemos cuando venimos a los pies de Cristo es que los mandatos de Dios no son gravosos. El apóstol Juan va a decir que Dios no nos pide nada que no podamos cumplir. Los mandatos de Dios son rectos, porque los mandatos de Dios no son prohibiciones antojadizas, son bendiciones, son palabras que Dios nos da para nuestro bien. Por eso dice, alegra en el corazón. Cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo, mira, de todos los frutos del huerto puedes comer, pero solamente del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Ahí estaba el mandato de Dios. Ahí estaba la alegría, ahí estaba la vida abundante de Adán. Los mandatos de Dios son rectos, alegran el corazón, son para nuestro bien. Cuando el Señor dice, no te unas en yugo desigual, es porque Dios quiere que no sufras. Cuando el Señor dice que tienes que vivir en santidad, en pureza, que no practiques nada inmundo, nada de pornografía, nada de pensamientos de lascivia, lujuria, es porque quiere que vivamos en bendición, en alegría. El Señor Jesucristo vivió en la palabra de Dios. Él dijo en cierta oportunidad, él dijo, yo no hago nada que mi Padre no me diga. Y él vivió una vida plena. Por eso él dijo en Juan 15:11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Porque la palabra de Dios nos muestra a Cristo. Nos muestra, ¿sabes? En cada versículo, en cada parte de la Biblia, habla de Cristo. Y cuando nosotros encontramos a Jesucristo en la palabra de Dios, nuestro corazón se alegra, porque vemos entonces que nuestro Señor, nuestro Dios, se hizo hombre, murió por nosotros. Y
cuando estaba muerto y Satanás pensó que lo había derrotado, resucitó. Entonces nuestro corazón salta de alegría porque vemos que nada puede detener el poder de Dios, como hemos cantado, nada, todo es posible. Entonces cuando el Señor dice que ahora Él está en nosotros, que su Espíritu está en nosotros y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, entonces mi corazón se alegra. Por eso cuando Jesucristo resucitó y encontró a dos de sus discípulos en el camino de Emaús, ellos estaban, dice, si tú lees la Biblia ahí en Lucas capítulo 24, dice que ellos estaban preocupados, ellos estaban conversando, estaban afligidos por lo que había sucedido, que Cristo había muerto hace unos días. Eso sucedió el domingo. Y cuando el Señor se les apareció y cuando el Señor les empezó, dice Lucas, que empezó a mostrarle a través de la Biblia. Recuerda, la Biblia es el que restaura el alma, alegra el corazón, da sabiduría. Entonces dice que ellos y el Señor, entonces con la Biblia les mostró que todo lo que se había dicho a él se había cumplido y luego desapareció. Entonces dice Lucas 24:32 que se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermano, el gozo de la Biblia es encontrarnos con Cristo. Encontrar a Cristo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento hace que nuestro corazón se encienda de fe, de gozo, de esperanza. El último beneficio que nos da este pasaje es que alumbra los ojos. Mira el versículo 8, la segunda parte dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Mira, yo ahorita los veo a ustedes, casi los veo tan claro. Los veo, podría ver muchos detalles en ustedes. Pero ¿qué pasa si yo me saco estos lentes? Dios mío, estoy con los Minions. Veo mancha, veo sombras, porque ya mi vista necesita de unos lentes que para ver claro, para ver las cosas claras. Mira, ¿a qué se refiere este pasaje cuando dice que el testimonio del precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos? Tiene que ver con ver nuestro propio pecado. Mira el versículo 12 y 13. Está conectado con lo que dice la Biblia. El versículo 12 y 13 del Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabes? Mira, cuando el Señor nos renueva, nos transforma en nuestro ser interior, cuando el Señor nos da sabiduría y cuando el Señor nos alegra el corazón, podemos caer en soberbia. Podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Y a veces venimos a la iglesia y cuando estamos escuchando y el pastor da una palabra o dice algo, entonces la esposa dice, ese es para ti, ¿no? Y el esposo dice, espérate que ahorita te va a tocar, espérate, ¿no? Y está escuchando y dice, ¡ay, esa es para ti! Entonces no estamos viendo, estamos ciegos. Necesitamos la palabra. Mira, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra te va a decir cómo eres tú. La palabra va a decir cómo puedes cambiar tú. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Ese es trabajo de Dios y del Espíritu Santo. Por eso el salmista dice, Señor, presérvame de soberbias,
que yo no esté pensando en los demás. Escúchame, tu familia necesita que tú veas bien en la Biblia cómo estás. Porque el problema, te voy a decir, el problema principal no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus padres. El problema principal no es tu pastor, no es tu líder. El problema no es el presidente o las autoridades. El problema está en tu corazón, en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. El apóstol Pablo había enviado a Timoteo a un joven discípulo. Él era el seguidor, él era el que iba a tomar la posta. ¿Sabes que Pablo lo discipuló? Y él ya sabía, porque él sabía que ya su tiempo iba a morir. Y lo envía a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia importante. Fue la que originó todas las iglesias de Asia Menor. Y habían falsos maestros. Sí. Y habían mujeres que se habían puesto por encima inclusive de los líderes, los pastores. Por eso los pasajes que habla ahí de que la mujer calle. Habían muchos enemigos, había muchas personas que no estaban andando en la verdad. Pero Pablo no le dice a Timoteo que ellos son el problema. Le dice, Timoteo, ten cuidado de ti. Tú eres tu peor enemigo. Porque si tú te olvidas de dónde sacó el Señor, si tú te crees que eres el único que tiene la verdad y no es la palabra y no es Cristo en ti, dice, puedes hacerte mucho daño a ti y a los que te escuchen. Pero si tú tienes cuidado, entonces te salvarás a ti y a los que te escuchen. ¿Cómo termina este pasaje? El versículo 14 para mí es el versículo principal de todo esto. Mira, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David termina diciendo, Señor, tu palabra ha hecho un cambio en mi vida. Mira, sean gratos los dichos de mi boca, la palabra de mi boca. Quiero, Señor, que sea para agradarte, para glorificarte. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, ya tú me has cambiado, Señor, ya me has dado un nuevo corazón. Y dice, y la meditación de mi corazón, que también sea grata a ti, Señor. O sea, Señor, tú ves mi corazón, tú ves lo que estoy pensando. Yo no sé lo que tú estás pensando, Dios sí sabe lo que estás pensando. Y eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros agradar a Dios con nuestras palabras y con nuestra meditación? Solamente cuando estamos llenos del Espíritu de Dios que nos revela Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, entonces eso agrada a Dios, a nuestro Señor, que es nuestra roca, nuestro Salvador. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo, confesar en la Biblia significa confesar para salvación y significa también confesarlo en nuestra propia vida. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otros, lo confesamos como nuestro Señor, entonces estamos agradando al Padre. Y déjame terminar con esto. ¿Tú sabes por qué es importante hablar de Cristo? En estos tiempos, ahorita estamos en época electoral, ¿no? Hay mucho de todo, de la política, hay mucho de todo. Pero nosotros tenemos una palabra que transforma el corazón. Nosotros no tenemos confianza en el partido político. Sabemos que eso va a ser algo que puede salir bien como mal. Lo único que nos dice que va a cambiar mi corazón, la sociedad y todo el mundo es el poder de la palabra, porque es la palabra de Dios mismo. Y la Biblia dice, Jesús dijo en Juan 17:20, escucha, con esto termino, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus apóstoles y discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando nosotros
somos transformados por la palabra que nos renueva, que nos da sabiduría, que nos da alegría, gozo, y nos hace que nos analicemos a nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de Jesús. Nuestra mente va a estar completamente llena, saturada de Cristo nuestro Señor, porque por Él pudimos llegar a conocer a Dios. Y cuando nosotros hablamos, mira, dice ahí, van a creer. Déjame decirte una cosa, con esto termino. Tú le puedes decir 1000 o 2000 palabras. Dicen que las mujeres hablan 6000 palabras al día y los hombres 2000. Podemos decirle muchas cosas a nuestros hijos, pero cuando tú le hablas con la palabra de Dios, esa palabra tiene poder y autoridad. ¿Cuántos lo creen? Yo te lo digo por experiencia. Mis hijos no están con nosotros, pero cada vez que tenemos la oportunidad, leemos la palabra, hablamos la palabra, oramos y comentamos cosas que están en la palabra de Dios, y eso los está ayudando. Como vimos, les da alegría, les da sabiduría, les transforma. El Señor Jesús dijo, por la palabra de ellos. ¿Qué está saliendo de tu boca, mi hermano? ¿Qué sale de mi boca? ¿Queja? ¿Murmuración? ¿Ingratitud? Por eso es que nadie se convierte. Porque no estás hablando la palabra de Dios, no estás hablando de Cristo. Toda la palabra nos muestra a Cristo. Por eso, confiesa a Cristo en tu vida.